seguimos en Iquique al Día. Vamos a conversar con Manuel Pedreros, director regional del Servicio de Patrimonio Cultural, respecto a este hallazgo de 10 botijas en la comuna de Alto Hospicio. Director, ¿qué nos puede contar acerca de este hallazgo arqueológico que nos llamó harta la atención, que informó la Municipalidad de Alto Hospicio? Una especie como de vasijas que fueron encontradas en un cerro, en una duna. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, en primer lugar, efectivamente es un hallazgo muy relevante y nos tiene muy contentos como Servicio del Patrimonio. Esto es un sector cercano al monumento histórico del ex mineral de Guantajaya, ¿ya? Ahora, esto está en el entorno un poco del sector de la cárcel de Alto Hospicio. Y bueno, por las características y por la información preliminar que se ha podido levantar, esto es un conjunto, un grupo de 10 botijas peruleras, que son especies de cántaros, ¿no es cierto?, de cerámica, que tienen una data de la época colonial, estamos hablando aproximadamente siglos XVII y XVIII, y están asociadas de alguna forma a las rutas de tráfico y de recolección de estos minerales de plata. Aquí recordar que nosotros tenemos el mineral de plata de Guantajaya, también está el mineral de plata de Santa Rosa, y de alguna forma en este contexto es que esta ubicación estaría vinculada a estos hallazgos. Entonces se trata de la época colonial. Uno puede haber pensado que quizás se trataba de algún pueblo indígena que en su momento dejó esas vasijas ahí, pero no serían tan antiguos. No, en este caso, de acuerdo un poco a los estudios, aquí también uno de los arqueólogos que visitó ayer, que en este caso de la Oficina Técnica Regional del Consejo Monumento, que es Víctor Bugueño, él también estuvo muy involucrado con el proceso de declaratoria también de Guantajaya, ha sido uno de sus temas de investigación, y él tenía muy bien datado, ¿no es cierto?, el tipo de elementos que están asociados a esto y según sus épocas, y de acuerdo a esa información preliminarmente nos indicaba que esa debiera ser la data, siglo XVII, XVIII, periodo colonial. Ahora es bien, es bien valioso porque además Víctor lo que nos comentaba es que en general, respecto de al menos de estos emplazamientos, siempre lo que se habían encontrado habían sido partes, porciones, ¿no es cierto?, de estas botijas, pero nunca se había logrado dar con elementos completos. Sí se han encontrado, ¿no es cierto?, en Pica, en Matilla, en Tarapacá, ¿no es cierto?, pero en esta locación no se habían ubicado, y son 10 en total las que se lograron ubicar. Le preguntaba cómo fue el descubrimiento por parte de los funcionarios de la municipalidad, entiendo, Alto Hospicio, en qué estaban cuando se descubrieron estas botijas. Bueno, es un equipo municipal que estaban realizando algunos trabajos aquí en esta zona con alguna maquinaria, y bueno, al encontrarse con esto ellos dieron aviso inmediato tanto a algunos departamentos del municipio, también ahí se contactó a Bienes Nacionales porque este es un terreno fiscal, y nosotros directamente fuimos contactados por Bienes Nacionales. Ya a esa altura estaba dada la indicación de que esto obviamente se tenían que paralizar lo que estuvieran trabajando ahí, y eso de alguna forma también lo que permitió es que no se produjera ningún daño, y que todos estos elementos, nosotros cuando llegamos estaban ya dispuestos en el suelo, y luego se pudo hacer un procedimiento que se llama salvataje, que es una medida de emergencia, ¿no es cierto?, para poder llevar estos elementos y trasladarlos y sacarlos del lugar. Obviamente eso tenía que ser ayer mismo, dado que si no, bueno, además del tema de daño, lamentablemente en general todos estos temas de elementos arqueológicos a veces son objetos de robos, de huaqueo, y por lo tanto había que resguardarlos inmediatamente. Qué bueno que usted toque el tema del resguardo, porque entiendo que estos elementos están ahora en el Centro Cultural de Alto Hospicio, pero ¿cuál podría ser su destinación final? ¿Podrían quedar en el Museo Regional? ¿En qué lugar podrían quedar? Bueno, aquí hay varias acciones. O sea, lo primero es que si bien esto hoy día está en el Centro Cultural de Alto Hospicio, esto está dispuesto en una bodega, en un depósito en el que actualmente ya se encuentran otras piezas, que es la denominada colección Guantajaya, que tiene ya muchos elementos asociados a este monumento histórico.
Por lo tanto, está ahí de manera transitoria y está a buen resguardo. Ahora viene una fase importante aquí de conservación de estos elementos, de análisis, de estudio. Los profesionales del Consejo de Monumentos tenían que reportar esto al Consejo de Monumentos, ahí se van a dar ciertas directrices del tratamiento que esto debe tener, y por supuesto, una vez hecho todo esos análisis y revisión de estas piezas, claro, se tiene que pensar luego en un lugar de exhibición. Ahora ahí hay una iniciativa importante que viene trabajando el equipo de voluntarios del patrimonio de Alto Hospicio, y un interés y un trabajo sostenido respecto al mineral de Guantajaya, que ellos siempre lo han llevado a pensar en poder construir un museo asociado directamente a Guantajaya. Por lo tanto, nosotros también entendemos y esperamos como Servicio del Patrimonio apoyarlos técnicamente para poder levantar una iniciativa de estas características y que estas piezas, estas colecciones puedan estar asociados a todo este contexto del monumento de Guantajaya. Eso es un buen punto, director, y se lo pregunto, pese a que usted ya me respondió algunas cosas, pero esto da un reimpulso a la búsqueda que ha tenido la misma Municipalidad de Alto Hospicio, por tema turístico también e histórico, de rescatar lo que fue la minería de la plata en Alto Hospicio, pensando de que no queda prácticamente nada de lo que fue ese sitio, un sitio histórico donde está, no sé, pues conocemos la típica imagen de una iglesia que existió, pero prácticamente no existe nada. Entonces aparecen estas botijas y podría quizás armarse algo un poco con todo eso. Bueno, aquí efectivamente yo creo que aquí hubo un impulso muy importante. Aquí hay un camino largo recorrido de muchos profesionales, de instituciones, que yo creo que lograron un paso importante cuando este mineral fue declarado monumento histórico ya oficialmente en febrero del año pasado. Eso yo creo que fue un impulso importante. Que esto tuviera la categoría de monumento histórico fue un paso bien importante, sin desmerecer que ya con el tipo de hallazgos que existían en ese sector, eso tenía la condición de monumento arqueológico, como tienen estas piezas de las que hemos estado conversando. Y claro, aquí se logra una declaratoria de monumento que da un nivel de protección, principalmente en el ámbito legal, pero hay un largo camino que recorrer ahora respecto de la gestión de este sitio. Aquí nosotros ya hemos estado en conversaciones y en reuniones de trabajo con el equipo de voluntarios del patrimonio. Ellos también están asociados, ¿no es cierto?, al Departamento de Cultura y Patrimonio del municipio, para apoyarlos técnicamente y empezar a avanzar en algunos proyectos concretos que tienen que ver con el cierre de este sector, con su debido resguardo. Esto que comentaba hace un poco también de poder materializar un museo aquí. Ahí hay otras instituciones asociadas como bienes nacionales, todos esos sectores es propiedad fiscal. Por lo tanto, hay que ir avanzando ya ahora en la gestión de este sitio y en su puesta en valor principalmente. Y ahora la pregunta, el tema que queda pendiente y la pregunta que uno se hace es, una vez que se encuentran estos elementos, uno podría presuponer que hay más quizás enterrados. ¿Se va a proteger esta zona para empezar a trabajar ahí? ¿Se van a enviar a arqueólogos, personas especialistas para que indaguen si hay más elementos cerca del lugar? Bueno, aquí a priori lo que se estableció fue una coordinación con bienes nacionales para poder tomar algunas medidas de aviso y de cierre de este sector, o sea, más que de cierre, de repente de impedir el acceso de personas ajenas al lugar, obviamente presuponiendo que pudieran haber más elementos en el lugar. Eso es algo que tenemos que ver ahora, que se tiene que ver ahora con el equipo de arqueólogos si se hace alguna prospección más en el lugar. La verdad que todo el tratamiento del patrimonio arqueológico también es bien específico y bien particular. Por lo tanto, también tenemos que esperar las definiciones que dé el Consejo Monumento ante el reporte de este hallazgo, y si es que se instruye realizar algunas actividades más específicas para indagar eventualmente mayores piezas. Ahí tenemos que estar sujetos también a lo que determine principalmente el Consejo Monumento y ver cómo abordarlo con el equipo regional. Director, aprovecho de preguntarle lo mismo respecto a el plan regulador intercomunal que se presentó, se reintegró, bien digo, se reingresó a la Contraloría hace unos días, porque ahí se incorpora el asentamiento minero San Agustín de Guantajaya y también unos monumentos históricos en Huara, por lo que estoy leyendo aquí. ¿Esto viene en el fondo también a proteger más estos sectores?
A ver, los planes reguladores, particularmente los intercomunales, su ámbito de acción y su mandato está principalmente en reconocer aquellas áreas que hoy día ya cuentan con protección oficial. Efectivamente, en el proceso, desde que se viene elaborando este instrumento hasta su proceso de aprobación, han ido apareciendo, ¿no es cierto?, declaratorias de varios monumentos, como bien señalabas tú, en Huara, esto también en Alto Hospicio, y por lo tanto el instrumento tiene que reconocerlo. Y eso de alguna forma viene a ser el cumplimiento de un mandato legal. Ahora, este reconocimiento de alguna forma es la reiteración de los decretos que ya existen, no le otorga un nivel de protección mayor, pero sí, obviamente, el valor que uno podría reconocer en esto tiene que ver con un instrumento de ordenamiento que tiene una expresión gráfica, además, ¿no es cierto?, de planos donde uno puede ubicar esto de manera mucho más clara y obviamente ante proyectos futuros, ¿no es cierto?, o desarrollos en el entorno, tener una referencia más territorial, pero no le otorgan un nivel de protección adicional a lo que hoy día ya tiene con los decretos de monumento nacional emitido, ¿no es cierto?, a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Director, y antes que se me olvide sobre el tema de las botijas, usted me contaba que servían de transporte para transportar plata. ¿Qué tipo de elementos se llevaban ahí? ¿Qué es lo que se ha podido saber con el equipo de... Bueno, se tienen que hacer algunas indagaciones, pero en general este tipo de elementos tienen que ver con traslado de agua y de vino principalmente. Podrían también estar asociados a algunos productos de semillas. Eso ahora justamente se tiene que revisar porque en el lugar también se encontraron algunas semillas de maíz que al parecer estaban en el interior y por lo tanto ya una vez trasladado ahora parte de la investigación y el análisis, se tendrá que indagar también si se encuentran algunos otros elementos en el interior, pero en general estas botijas siempre se destinaron principalmente a vino y también agua, entendiendo que estos eran contextos de rutas de traslado. ¿De qué tamaño son las botijas aproximadamente? Mira, ayer por lo que tuvimos como referencia es tener un diámetro en su parte más, porque esto es la forma que tienen, además no es una forma regular. Yo creo que en la sección como más amplia deben ser de alrededor de 40 centímetros, yo creo que su largo alrededor de 50, 60 centímetros. Okay. Y finalmente, director, tenemos buenas noticias por temas de estos hallazgos, pero a la vez, hace pocos días fue un incendio en Baquedano, otro más. ¿Cuál es el panorama general? Es un tema que da para mucho, muy complejo y da para profundizar harto, pero ¿cuál es el panorama general actual del patrimonio en la región de Tarapacá? Bueno, efectivamente hace unas semanas tuvimos el lamentable un nuevo incendio en un sector aledaño a lo que fue el incendio del Palacio Mujica. Nosotros desde el punto de vista administrativo se generaron ya todos los informes y los oficios también para requerir información, para estar al tanto respecto de la paralización de las obras. También se señaló la normativa, que hay una serie de acciones de despeje, de cierre ya más definitivo que deben contar con la autorización del Consejo de Monumentos y por lo tanto eso ya ha sido informado y transmitido a la Dirección de Arquitectura del MOB. Y aquí yo, vuelvo a destacar algo que también se señaló en su momento, que hay un trabajo que viene desarrollando el equipo regional del Consejo de Monumentos Nacionales a través de su oficina técnica de establecer lineamientos de intervención para la zona típica, que creemos que es una herramienta que consagró la ley en el año 2018, en el que no muchas zonas típicas están avanzando, por eso destaco que es un trabajo importante de los funcionarios de esta oficina técnica del Servicio del Patrimonio, para dar directrices mucho más claras respecto de la intervención de estos inmuebles y sobre todo para tener una acción muy coordinada también con el municipio, ¿no es cierto?, con las personas que invierten en este lugar. Baquedano es un lugar que tiene muchos cambios de uso, de actividad, hay una gran cantidad de restaurantes y eso siempre se tiene que realizar con las autorizaciones correspondientes y cumpliendo con las normas técnicas que corresponden. Así que creemos que este instrumento de las normas de intervención de la zona típica van a ser un avance significativo también en la administración de este lugar. Claro, porque la idea es avanzar en la protección, pero en paralelo cada vez se instalan más locales comerciales de uso gastronómico, la mayoría de ellos, que imaginamos que la mayoría también tiene cocinas, entonces hay cierto riesgo ahí que en paralelo, mientras se protege, también
hay un mayor riesgo, pero como dice usted claramente, mientras se cumpla con todo, no debiera haber problemas. Eso. Bueno, ahí además también hay un trabajo bien importante. Nosotros hemos sido parte de una mesa técnica que estableció el municipio de Iquique en el contexto de la elaboración del plan regulador comunal, porque no hay que olvidar que el patrimonio hoy día tiene dos grandes fuentes de protección, a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es la Ley de Monumentos Nacionales, pero por otro lado está la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que faculta a los planes reguladores y ahí sí, a diferencia de los intercomunales, a definir nuevas zonas de protección en el caso de valor patrimonial, que son las zonas o inmuebles de conservación histórica. Ahí uno de los capítulos importantes de ese instrumento tiene que ver con la definición de nuevas zonas de conservación histórica, sobre todo asociadas al casco histórico de Iquique, además de algunos inmuebles, tanto del patrimonio salitrero como de la época moderna, de manera de prevenir su deterioro y sobre todo su demolición. Así que ahí también hay un trabajo importante que está desarrollando la Municipalidad de Iquique, que es muy esperado por todos los actores aquí de la comuna y que esperamos que se pueda concretar pronto, convertir ya en un instrumento aprobado, que sin duda va a contribuir a aumentar los niveles de protección patrimonial dentro de la ciudad de Iquique. Ya pues, director, muchas gracias por su tiempo y disposición de conversar con nosotros. Ya pues, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Conversábamos con el director regional del Servicio de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Manuel Pedreros, respecto al hallazgo de cerca de 10 botijas en la comuna de Alto Hospicio que estarían relacionadas con el pasado relacionado a la minería de la plata en esa comuna. También conversamos sobre el panorama general del patrimonio en la región, por ejemplo, todo lo que es Paseo Baquedano. Seguimos en Iquique al Día con Karin Bujatla.